La fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren excelente. El día de hoy vamos a hacer un especial de Navidad que es un gelaflán, un postre combinado de flan y gelatina en la parte de abajo y con el cual se van a lucir muchísimo en sus fiestas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir más recetas. Vamos a preparar primero la parte de las gelatinas. Vamos a hacer una gelatina blanca, gelatina de leche. Yo estaré usando esta de leche condensada de Gary y les voy a decir cómo la voy a preparar para que quede más rica. También voy a usar una gelatina de color rojo y una gelatina de limón color verde. Para la gelatina roja voy a usar esta de frambuesa de la marca Hielo, pero pueden usar también de fresa. La vamos a hacer en 3 tazas de agua, un sobrecito de grenetina en polvo que es totalmente opcional, y vamos a poner aproximadamente una cucharada de leche condensada para cambiar el tono a un tono rojo Navidad. Preparación. Calentamos la mitad del agua y agregamos el sobre de gelatina hasta que se disuelva por completo. Enseguida vamos a hidratar nuestra grenetina. Para eso vamos a poner los 7 gramos o el equivalente a un sobrecito. Cubrimos con un poquito de agua a temperatura ambiente y la revolvemos para deshacer los grumos. Dejamos reposar por unos 2 o 3 minutos hasta que se forme una esponjita como esta. Calentamos por unos 10 segundos en el microondas para que se haga líquida. Y ahora sí ya podemos incorporar a nuestra mezcla de gelatina. Al final solo vamos a agregar el agua fría que teníamos reservada. Con este truco del agua vamos a lograr que enfríe más rápido. Ya una vez que ha enfriado le vamos a cambiar el color. Para eso vamos a agregar un poco de leche condensada. Yo lo hago en forma de hilo porque así voy viendo cómo va cambiando el tono de la gelatina de un tono transparente a un tono rojo brillante. Esta es mi forma favorita de cambiar los tonos en las gelatinas. Solo deben asegurarse que la gelatina esté bien fría porque si está caliente o incluso tibia se va a cortar al momento de ponerle la leche condensada. Para la gelatina de limón vamos a usar exactamente los mismos ingredientes y seguiremos el mismo proceso que con la gelatina roja. Ya que la tengo lista con el color deseado, lo que voy a hacer es dividirla en 2 partes, ya que a una de ellas le voy a colocar colorante en gel comestible de color verde para que tome un tono más oscuro. Y así voy a tener 2 tonos distintos de verde. Para la gelatina de leche condensada vamos a prepararla en una taza 3/4 de leche regular, una lata de leche evaporada, una cucharadita de vainilla, en este caso es clara para que quede muy blanquita, y finalmente una cucharadita o 5 gramos de grenetina en polvo. Calentamos la leche regular y agregamos el sobre de gelatina hasta que se disuelva completamente. Aquí es el momento de agregar mi grenetina que ya ha esponjado y que ya está líquida. Para aumentar el sabor vamos a agregar 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Yo aquí estoy usando vainilla transparente porque quiero que me quede lo más blanca posible. Y finalmente agregamos la lata de leche evaporada. Muy bien, pues ahora vamos a preparar la parte del flan. En esta ocasión lo vamos a hacer de flan de cajita porque muchos me han pedido esta receta. Pero si prefieres un flan horneado desde cero, te dejo aquí en la esquinita la liga con el procedimiento, ajustando la parte de la gelatina según el diseño que quieras. Así que aparte de las 2 cajitas de flan instantáneo, vamos a usar para esta receta 6 tazas de leche regular, 3 por cada cajita, y 2 cucharaditas o un chorrito de extracto de vainilla. Ponemos a calentar la leche y mientras les muestro el contenido de la cajita de flan, que trae un paquetito con la mezcla en polvo para la leche y trae su bolsita de caramelo ya preparado, ya no es necesario hacer nada. Una vez que la leche ya está bien caliente, pero antes de que rompa en hervor, vamos a agregar el contenido de los 2 sobres. Y ya que esté bien disuelto, solo vamos a agregar ese toque extra de vainilla. Este es el molde que voy a utilizar, mide 24 centímetros de ancho y simplemente lo voy a engrasar con un poquito de aceite vegetal y una servilletita, pasando por toda la superficie para que el postre no se pegue y que de esta manera lo podamos desmoldar muy fácilmente. Ahora que tenemos todo preparado, vamos a comenzar a formar nuestro gelaflán. Así que vamos a ponerle una de las bolsitas de caramelo y lo vaciamos en el fondo procurando que quede lo más lisito posible. Enseguida vamos a colocar nuestra mezcla del flan, que aún está caliente, así que lo vamos a verter con mucho cuidado sobre una palita para no maltratar mucho el caramelo y evitar también que se formen burbujas.
vamos a refrigerarlo por unos minutos hasta semicuajar, que significa que ya ha dejado de estar líquido, pero aún está pegajoso. Esto es súper importante para que la siguiente capa pueda pegar. Si dejan cuajar completamente, es muy probable que la siguiente capa ya no pegue y cuando desmolden las capas se van a separar. Ya una vez que nuestro flan está semi-cuajado, es el momento de comenzar a colocar la gelatina. En este caso yo decidí hacerlo en capas porque vi un papel de regalo que tenía este patrón que hice en la gelatina y me gustó mucho cómo se veía, así que quise replicarlo. De esta manera vamos a ir creando poco a poco nuestras capas de colores. En este caso yo estoy comenzando con una capa roja que pongo muy suavemente para no maltratar la capa anterior. Y nuevamente llevamos al refrigerador a semicuajar por unos minutos. Es importante que cuando comencemos con la construcción de nuestras capas ya tengamos listas todas nuestras gelatinas a utilizar. Pero por otro lado eso significa que nuestras gelatinas muy probablemente se van a cuajar antes de poder utilizarlas, sobre todo si está haciendo mucho frío. Pero no se preocupen, esto es totalmente normal y lo único que vamos a hacer es ponerlas a calentar nuevamente, ya sea en el horno de microondas o en una ollita a fuego bajito hasta que vuelvan a hacerse líquidas. Pero no la vayan a poner caliente en la gelatina porque si no les va a deshacer las capas anteriores. Así que hay que dejar enfriar antes de colocar. Ya que está bien entendido el proceso para colocar nuestras capas, ahora sí nos vamos a enfocar en construir nuestro patrón. Pueden copiar este que yo hice o pueden inventar su propio patrón, sus propios colores, pueden ser capas delgadas, capas gruesas, eso ya depende de su imaginación. Pero eso sí, a mayor cantidad de capas, mayor es el tiempo que van a tardar construyendo esa gelatina. Al final, cuando hayan terminado la última capa, vamos a refrigerar por mínimo unas 6 horas o de preferencia toda la noche. Para decorar voy a usar este molde de silicón en forma de nochebuena y usaré un poco de la misma gelatina que ya tengo preparada, matizador dorado y pincel de repostería. Llenamos hasta el borde y llevamos al refrigerador hasta que esté completamente cuajado. Despegamos de los bordes y desmoldamos. Y miren qué facilito obtenemos unas lindas florecitas. Pues bien, miren, ya han pasado 8 horas y la gelatina está completamente cuajada, que es como la queremos. Vamos a despegar las orillitas para que sea más fácil desmoldar. Preparamos el plato en el que vamos a vaciar. Y ahora sí vamos a contener la respiración esperando que todo este trabajo se vea muy lindo. Y ¡tarán! ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? Después de limpiar un poco el caramelo, ahora simplemente voy a colocar las florecitas que hicimos. Le voy a poner el matizador dorado en seco y antes de presentar vamos a poner la segunda bolsita de caramelo en la parte de arriba porque tiende a consumirse rápidamente, así que es el momento en que se ve más bonito. Vamos a partirlo juntos para ver cómo se ve por dentro. Miren qué linda rebanada se ve, súper llamativa, muy lucidora para estas fiestas y vamos a probarla. Aquí pueden apreciar todas las líneas súper derechitas, muy bonitas y vamos a probar nuestra combinación de flan con gelatina que la verdad queda deliciosa y en las fiestas es algo muy novedoso y muy llamativo. ¿Quién se anima a prepararla? Gracias por acompañarme hasta aquí y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.